Es mi deseo que el Espíritu de Dios pues esté en medio de cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a seguir avanzando un poquito en esta síntesis de todo el programa, una síntesis del Evangelio. Y hemos estado fundamentalmente presentando por qué es importante tener una clara comprensión del plan de salvación. Hemos explicado la importancia misma de cómo muchas personas, pues al final del tiempo, podrán algunos de ellos estar confundidos pensando que se encontraban salvados cuando en realidad se encontraban perdidos. Y decíamos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado porque Dios ha dado suficiente instrucción en su palabra para que cada uno de nosotros podamos estar alertas para no ser engañados, no ser manipulados, no ser llevados de un sitio a otro. Es importante que usted asuma con toda responsabilidad su salvación eterna. En mi caso particular, que no soy pastor ni teólogo, yo he sacado bastante tiempo en instruirme, en entender cómo Dios me ha salvado, cómo Dios quiere dirigir mi vida, cómo Dios ha estructurado su plan de salvación. Y es mi deseo que ustedes también no se descuiden, sobre todo de un regalo que ya Dios nos ha dado en Cristo, que está disponible para nosotros y que sería muy triste nosotros perdernos sencillamente por no hacer caso a la palabra de Dios. Así que hoy vamos a seguir avanzando un poquito más. Yo les voy a dar algunos detalles adicionales que pienso que quizás nos pueden ayudar todavía a afianzar un poquito lo que hemos estado estudiando en toda esta jornada. Antes que nada, quiero presentarme delante de nuestro Dios para pedir su dirección. Querido Padre Celestial, en esta hora, oh Señor, te agradecemos por otro día más que tú nos das. Te damos las gracias, oh Señor, porque por medio de Cristo Jesús tú has garantizado nuestra salvación eterna. Quiero pedirte una bendición por cada hermano presente con nosotros, por cada hermana que ha estado con nosotros durante todo este programa, por cada familia aquí representada, oh Dios. La quiero presentar delante de ti y pedir tu presencia en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos llene, nos dé sabiduría, nos abra el entendimiento y nos permita comprender claramente cómo está estructurado este hermoso plan de salvación, para que nosotros no nos desgastemos o no estemos jugando a la iglesia y podamos estar enraizados, arraigados en Cristo Jesús. Bendice de manera especial, oh Señor, cada hermano que ha estado con nosotros durante toda esta jornada. Si hay algún hermano que ha decidido entregar su vida a ti, oh Dios, también queremos pedirte una bendición especial por esas personas y queremos interceder por ellos para que tú los selles para vida eterna. También quiero pedirte por los que ya un día tomamos la decisión por Cristo, para que tú nos ayudes a perseverar en tu gracia, a perseverar en tu conocimiento, a perseverar en la testificación y a través de la oración tener una buena comunicación contigo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, hemos estado hablando un poquito acerca de cómo el santuario, pues, es básicamente la mejor exposición del Evangelio. Es la estructura que mejor simplifica la secuencia de la salvación. Y podemos ver cómo el pecador inicia primero reconociendo su pecado, llegando al altar de los sacrificios, llegando a la cruz de Cristo y moviéndose desde la cruz hasta el trono de Dios. Quiere decir que el ser humano que ha reconocido que es pecador, lo primero que viene es a la cruz. En la cruz es donde encontramos justificación, encontramos el perdón de los pecados. Luego participamos del bautismo. En el bautismo morimos a la vieja vida y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando esto ocurre,
El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, simbolizado aquí por el candelabro, el candelabro es un símbolo de la iglesia, que está llena del aceite del Espíritu, iluminando al mundo con la palabra de Dios. El creyente lleno del Espíritu de Dios testifica. Quiere decir que una de las características que tiene el creyente es que testifica. Luego vemos aquí en la mesa de los panes, símbolo de Cristo, de su palabra. El creyente se alimenta de la palabra de Dios de forma continua y el creyente ora a su Dios, ¿verdad? Ora a nuestro Dios. Y el incienso es un símbolo de nuestras oraciones, donde Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, entonces escucha nuestras oraciones, escucha nuestras confesiones y nos perdona. Hay un texto muy lindo que está en Primera de Juan 1:9. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Vamos a ubicarlo. Primera de Juan 1:9 es un texto para mí extraordinario que no se nos debiera olvidar nunca, porque es la base de nuestra justificación diaria. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando de Jesús en el contexto del texto, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es a Él a quien le confesamos nuestras faltas, le confesamos nuestros errores. Este mueble, como ustedes bien saben, estaba al lado de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De este lado se encontraba el Señor, ¿verdad? La presencia de Dios, la Shekinah, que estaba descansando, obviamente, en arriba de la tapa del arca. La tapa del arca se conoce como el propiciatorio en español. En inglés, recuerden que la versión New King James le llama a la tapa del arca el asiento de la misericordia. Me gusta más este nombre. El asiento de la misericordia, que el propiciatorio o el lugar de aplacar la ira, que es lo que significa propiciar, si ustedes recuerdan. Entonces aquí es donde se manifestaba la presencia de Dios y aquí dentro estaba guardada la ley de Dios, símbolo de su justicia. Ley, justicia. Quiere decir que el arca del pacto es un mueble muy especial porque revela en cierta manera la configuración de Dios. Su justicia está recubierta de su misericordia. Lo que cubre la justicia de Dios es su gracia, su misericordia. Y es por eso que cuando Dios va a emitir juicio frente al hombre pecador, su misericordia entra y dice, un momento, antes de que el hombre tenga que morir eternamente separado de ti, ¿qué manera podemos encontrar para mostrarle nuestro amor y salvarlo? Entonces es aquí donde los dos elementos se unen y por medio del Evangelio Dios aplica justicia a la demanda del pecado, que está demandando la muerte del pecador, pero al mismo tiempo puede mostrar su misericordia al ocupar nuestro lugar de condenación. Y aquí es donde la misericordia y la justicia se encuentran o se besan, dice un texto en la Biblia, un texto muy bonito, donde ambas se encuentran. Entonces, es interesante porque esta es la estructura que nos dice, ¿verdad? El camino, la cruz de Cristo, es que da el primer paso hacia la ruta de la salvación eterna. La verdad, que era el segundo velo, es el velo que tenía que ver con la palabra de Dios, la presencia del Espíritu. El Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Quiere decir que este sector aquí, el centro es la verdad. Y la vida, recuerden que aquí dentro del arca del pacto había una vara, la vara de Aarón, que florecía siempre, estaba siempre florecida, pero estaba desconectada de la tierra. ¿Y por qué podía estar viva, desconectada? Porque aquí obviamente estaba la presencia de Dios, quien es la vida. Entonces, esta estructura nos presenta la justificación, la santificación, el bautismo, la etapa de la santificación y la etapa de la redención. Decíamos que la iglesia romana pues echó por tierra el santuario. Había un texto en la Biblia, en Daniel 8, había una profecía que decía que un poder político religioso echaría por tierra el santuario de Dios.
echaría por tierra la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo echó esta iglesia por tierra el santuario? En realidad, la iglesia sustituyó la cruz de Cristo por la misa. En la misa, Cristo es teóricamente, ¿verdad?, basado en la teología romana, es sacrificado todos los días. Todos los días las personas entonces participan del cuerpo de Cristo porque diariamente está siendo sacrificado en la misa. También la Iglesia romana cambió el bautismo por inmersión por el bautismo de los infantes. Se cambió el hecho de que el bautismo es mi reconocimiento público de mi comprensión del Evangelio. Quiere decir que el bautismo corresponde, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a una aceptación de haber creído, haber aceptado el Evangelio para ser aplicado a nuestras vidas. También la palabra de Dios durante toda la Edad Media fue prohibida su circulación. Solo personas especializadas podían interpretar la Biblia. La iglesia romana entendía que nadie tenía posibilidad de entender la Biblia y solo la iglesia era la que podía interpretar los textos bíblicos. Entonces nadie podía leer la Biblia. Muchas personas fueron perseguidos por traducir la Biblia a idiomas populares. La mediación, simbolizada por el altar de incienso, fue cambiada por la confesión. Una cortina separaba, ¿verdad?, separa al confesor del penitente, donde el sacerdote actual, aquí en la tierra, se pone del lado de Dios y el penitente llega para confesar sus pecados. Quiere decir que obviamente la iglesia está poniendo en tierra, está echando por tierra la intercesión de Cristo en el cielo, en la confesión de los pecados, para asumirla la iglesia con los sacerdotes terrenales. Y obviamente la testificación fue suprimida. El evangelio no fue necesario ser predicado porque todo el mundo estaba obligado a ser parte de la iglesia. Y finalmente, como ya ustedes vieron, la ley de Dios fue alterada. El segundo mandamiento, no te harás imágenes, se eliminó y el cuarto mandamiento también fue modificado. Quiere decir que, en cierta manera, la iglesia romana alteró toda la estructura del evangelio, toda la estructura del santuario. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Dios frente a esta situación? Hay un texto muy interesante en la Biblia que se encuentra en Proverbios 4:18 y se lo quiero compartir a ustedes. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alrededor del año 1500 después de Cristo, estamos ya terminando la Edad Media, entra lo que vino a ser la Reforma Protestante. Muchas personas entienden que Lutero era el único que protestaba. La verdad es que no, los reformadores son muchos. Hay un libro excelente sobre esta etapa de la historia, cuando se levanta la Reforma Protestante, que se llama El conflicto de los siglos. De hecho, antes que Lutero existieron grandes reformadores. Estuvo Juan Hus, William Tyndale, muchos grandes reformadores protestantes que entendían que la salvación era por medio de la fe, por medio de la gracia, era un regalo. Entonces la Reforma Protestante viene a restablecer de manera gradual las verdades del santuario y de la salvación por medio de la fe. John Wesley, por ejemplo, tradujo la Biblia en el lenguaje popular, en el inglés popular, en el siglo XV. Con esto restauró entonces la mesa de los panes, mientras toda la iglesia romana había cerrado la estructura del santuario y la había colocado en tierra. Entonces John Wesley viene y traduce por primera vez la Biblia en el idioma
inglés, en el idioma inglés. Martín Lutero es quien presenta el concepto de justificación por la fe, donde él establece que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. Esto viene a ser en el siglo ya XVI, alrededor del año 1500, entre 1500 y 1520. Martín Lutero estuvo peleando por este concepto, la justificación por la fe, y con esta idea se restableció entonces el concepto de la justificación. Es la sangre de Cristo la que me liberta, no los méritos, ni las obras, ni los sacramentos de la iglesia. Entonces, con Martín Lutero se restaura entonces la posición del sacrificio de Cristo como nuestro justo remedio al problema del pecado y donde alcanzamos el perdón. Juan Calvino, fundador del movimiento presbiteriano, escribió sobre la oración y que no debes ir a los sacerdotes para comunicarte con Dios. Esto es en el siglo XVI, restaurando el concepto de la mediación. En otras palabras, la mediación no debe ser terrenal, sino que la ocupa Cristo en el santuario celestial, quien está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. John Smith y Roger Williams, fundadores del movimiento bautista, enseñaron entonces el bautismo por inmersión en el siglo XVII, restaurando entonces la verdad del lavacro. John Wesley, fundador del movimiento metodista, él enseñó que cada uno de nosotros somos la luz del mundo en el siglo XVIII, restableciendo el concepto de la testificación. De hecho, John Wesley es quien establece por primera vez el concepto de los grupos pequeños. Quiere decir que prácticamente todas las verdades del santuario se fueron restableciendo en la medida en que la Reforma Protestante fue avanzando en el estudio de la palabra de Dios y comunicando las verdades de la salvación. En el 1844 el movimiento adventista surge, donde este movimiento pues es un promotor de la observancia a la ley de Dios y sobre todo el mandamiento, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento pisoteado. También enseñaría sobre la segunda venida de Cristo y la etapa del juicio. Eso es ya para el siglo XIX. Quiere decir que prácticamente para esta fecha toda la estructura de la salvación quedaría restaurada. Ahora, si bien eso es así, y en los círculos teológicos de la Iglesia Adventista se entiende que el proceso de salvación está estructurado en tres realidades, tal como podemos leer en la siguiente cita del matinal A Solas con Jesús, del pastor Bullón. Le voy a pedir ahí a Génesis que me ayude ahí a leerlo para ayudar un poquito mi garganta. En los capítulos 4 y 5 de la epístola a los romanos, Pablo nos presenta el camino para alcanzar la salvación. El apóstol es claro al decir que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. En el capítulo 6 discute los resultados de una vida justificada. La obra de la salvación no solo tiene que ver con la vida pasada del ser humano, también tiene que ver con la vida presente y futura. Cristo no desea librarnos únicamente de la culpabilidad del pecado. También quiere librarnos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Y finalmente, de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Teológicamente llamamos a estas tres fases justificación, santificación y glorificación. Quiere decir que el pastor Alejandro Bullón, que ustedes lo escuchan mucho en Radio Amanecer, por lo general a las 8 de la noche, en el Sermón de la Noche, él en este libro, que es un libro precioso, A Solas con Jesús, es unas meditaciones matinales diarias, él en este libro pues señala la estructura que hemos estado evaluando a través de todo este programa de estudio, las tres fases de la salvación: justificación, santificación y redención. Vimos que este proceso, al igual de lo que ocurría en el santuario, es continuo y diario.
en un gran número de miembros de la iglesia. Sin embargo, la salvación se entiende de esta manera. O sea, hay muchas personas que aceptan a Jesús como Salvador personal, se bautizan y entonces obvian la parte de la santificación y empiezan a presentar solo la ley de Dios como única verdad presente. O sea, muchos de nuestros miembros de iglesia están centrados en una supuesta obediencia a la ley de Dios, entendiendo otro concepto de salvación. La obediencia a la ley es igual a salvación. Gran parte de los miembros de la iglesia entiende que venir a la iglesia cada sábado los hace observadores de la ley sin comprender que la ley de Dios en verdad es un reflejo de su carácter. Al tratar la obediencia sin el apoyo del Espíritu de Dios, terminan desanimados al verse imposibilitados de obedecer. Esta errónea comprensión de la obediencia ha provocado que, aunque se congreguen en sábado, existan hoy en día problemas de divorcio en los hogares, avaricia, codicia, pleitos entre algunos hermanos, iras, etc. Todo esto ha dado como resultado que la iglesia pueda estar solo predicando el sábado como verdad presente. Mientras nuevos creyentes pueden ser atraídos por la verdad del sábado y la obediencia a la ley de Dios, pueden encontrar al final personas cuyos testimonios han colapsado. ¿Cuál es el problema? El problema es que el evangelio no es solo venir los sábados. El evangelio es venir a Cristo. Al venir a Cristo y yo desarrollar una relación con Cristo, el resultado de esta relación con Cristo va a provocar una obediencia no solo al mandamiento del sábado, sino a todos los mandamientos de la ley de Dios. Porque el Espíritu de Dios va a estar trabajando en nuestras vidas problemas que son más complejos incluso que el del sábado. De hecho, el mandamiento del sábado para mí es el más sencillo de observar. Porque sencillamente yo dejo mis quehaceres y vengo ahora a un encuentro con Dios, a la iglesia. El mandamiento de la codicia, el mandamiento de no matar, por ejemplo, cuando yo no testifico, yo estoy matando a la persona que no le estoy hablando de Jesús. Cuando yo me enojo, cuando yo me exaspero, pues ya estoy matando, dice la Biblia. Entonces, obviamente, la estructura de los mandamientos son mucho más complejas de llevar a cabo sin la dirección del Espíritu de Dios. Y lamentablemente, este era el comportamiento del mundo fariseo. O sea, muchas personas también se han desconectado de la segunda venida de Cristo como el fin, obviamente, de la estructura de la salvación. Entonces, ¿qué nosotros estamos tratando de hacer con todo este programa? Lo que estamos tratando de hacer es que las personas, obviamente, vuelvan nuevamente a una relación personal con el Señor Jesucristo. Usted debe colocar a Cristo en el centro de su vida. Eso no debiera ser negociable. Eso es la base, obviamente, del éxito en la vida cristiana. Usted debe poner al Señor Jesús y a su palabra en el centro de la dinámica de su vida. Nosotros decíamos, repasando nuevamente el concepto del evangelio, que en realidad cuando usted va a la Biblia, en Romanos 6:16, la Biblia revela cuál es la verdadera identidad nuestra, cuál es la verdadera situación en la que nosotros nos encontramos. Vamos a leer este texto en la versión en lenguaje actual y recuerden nuevamente el concepto. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces, en realidad, nosotros seres humanos solo tenemos dos opciones. O yo decido servir al pecado y a todo su afán de vida y a toda su codicia y a toda su trampa, o yo decido obedecer a Cristo, o yo decido someterme a la dirección del Espíritu de Dios. No hay más opciones. Yo no puedo estar más o menos sirviendo a Jesús y sirviendo al pecado al mismo tiempo. Eso no es posible. O sea, en realidad, la palabra de Dios me está diciendo, Ricardo, las opciones son dos y a menos que tú estés decidido a que yo opere en tu vida, pues obviamente este Señor te va a estar controlando. Vimos a la luz de las Escrituras que una vez yo elijo el amo, ya yo no decido las acciones de mi vida. Si ustedes recuerdan, vimos en Romanos 7:17 el problema. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7:17?
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que si yo comparara el pecado con este globo negro y el ser humano con este globo transparente, lo que Romanos 7:17 me está diciendo es que al yo elegir el amo, ya mi agenda de accionar va a estar controlada por el amo pecado en este caso. O sea, cuando yo decidí no seguir a Jesús, no seguir la palabra de Dios, pues obviamente quien va a estar ahora llevando la dirección de mi vida va a ser el pecado. Y naturalmente vamos a caer. Entonces, muchas personas no tienen esto bien claro. Y la razón por la que muchas personas que ya fueron bautizadas, que ya aceptaron a Jesús en un momento de sus vidas, terminan cometiendo pecados terribles, muchas veces hasta pecados o digamos acciones que no se ven ni siquiera en personas no creyentes. La pregunta es cómo esta persona que era cristiana terminó en esta condición. La razón es muy sencilla. La razón es que esta persona cambió de amo. O sea, no importa que yo me haya bautizado hoy y que yo tenga una linda experiencia con el Señor hoy, si mañana me desconecté de Cristo, pues sencillamente el pecado me va a estar controlando. Por eso ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando usted ve la historia de David, que fue uno de los grandes escritores, uno de los grandes salmistas, una persona que de acuerdo a Dios tenía el corazón de Dios, porque dice, ¿cómo David termina haciendo esta diablura de mandar a matar a Urías Eteo para quedarse con la mujer, cometer adulterio, codició a la mujer, mató al esposo, hizo todo aquel lío? Cuando usted analiza la historia, se va a dar cuenta que en realidad David cambió de amo. Y al cambiar de amo, en realidad él tuvo que experimentar nuevamente un nuevo nacimiento. Fíjense algo bien interesante en la historia. Y por eso yo les digo que las historias en la Biblia están para revelarnos toda la secuencia del Evangelio. Cuando David peca, la mujer de Urías Eteo, Betsabé, sale embarazada del rey David. Nace el niño y David le pide a Dios que perdone la vida del niño. David se queda ayunando y orando y en ceniza y todo para pedirle a Dios que le perdone al niño. Y espera hasta el 8º día. ¿Por qué hasta el 8º día? Porque el 8º día se le ponía en Israel el nombre al niño. El niño era circuncidado y se colocaba el nombre del niño. Resulta que el niño muere al 8º día, no fue circuncidado y no se le puso nombre. Cuando vienen donde David y le dicen que el niño ha muerto, la reacción natural era quizás ponerse muy triste. La Biblia dice que no, que David se lamentó, se paró, se lavó, se vistió y alabó al Señor. Y usted dirá, ¿y qué está pasando aquí? Si usted lo analiza con atención, se va a dar cuenta que el pecado de David necesitaba en primer lugar ser justificado. ¿Quién justifica el pecado de David? El niño que muere en su lugar. De hecho, como ese niño no tuvo nombre, cuando Jesús nació y vivió en la tierra, las personas lo llamaban el hijo de David. Porque este niño que muere por el pecado de David es un símbolo de Cristo que muere por el pecado nuestro. Quiere decir que Dios le está mostrando a David la estructura de la salvación. David, a tu pecado hay que justificarlo. Y alguien está muriendo por tu pecado. Alguien inocente va a morir por tu pecado. Al ser justificado el pecado, entonces ahora David se levanta, se lava, símbolo del bautismo, se cubre, símbolo de la justicia de Cristo, y alaba al Señor, símbolo de la santificación. Quiere decir que usted se puede dar cuenta ahí la secuencia de reconocer el pecado, ser justificado, ser bautizado, ser santificado, para entonces luego ser redimido. Entonces es interesante porque el pecado
va a gobernar a una persona, aunque haya tenido un historial de vida correcta con Cristo. En el momento que nos separamos de Cristo, el pecado va a tomar nuevamente control. Entonces, esto es básico porque esta es una experiencia diaria y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a permanecer diariamente en Cristo. Una buena manera de usted permanecer en Cristo es a través de enseñar a otros la palabra. Siempre que usted enseñe a otros las palabras, usted se va a dar cuenta de que la Biblia lo va a estar conectando con toda la estructura de la salvación. Y continuamente usted va a estar recordando los textos, los principios, la forma de alcanzar a las personas. Quiere decir entonces que, de acuerdo a Romanos 7:17, si yo escogí el amo pecado, el pecado ahora va a llevar mi agenda. Contrario a esto, decíamos que en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo señala que al elegir a Cristo como amo, ya no es él quien hace lo bueno, sino Cristo. Quiere decir que cuando tú escoges a Cristo, el amo Cristo va a producir en ti así el querer como el hacer de Dios por la buena voluntad de Dios, lo que es lo mismo su amor ágape en nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Vamos a leer el texto nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es bien sencillo. O Cristo dirige mi vida, o Ricardo va a dirigir esta vida. No hay términos medios. Yo tengo que elegir, yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué tengo yo que hacer? En realidad, si comparo la cruz de Cristo con un globo rosado y la justicia de Cristo con un globo oscuro, nosotros decíamos que el pecador, todos los pecadores están implicados en la cruz de Cristo. O sea, la cruz alcanza a toda la humanidad, crea la humanidad o no crea. Crea usted o no crea en Cristo, ya la cruz lo ha reconciliado usted con Dios. Cuando usted entiende lo que la cruz hizo en su favor y usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, ahora la cruz se convierte en su perdón y usted pasa a ser justificado. Quiere decir que usted ha creído en el Señor Jesucristo, lo ha aceptado como su Salvador y ahora la misma cruz que lo había reconciliado, ahora esta cruz lo perdona, lo justifica, mejor dicho, lo absuelve o lo liberta del problema del pecado. Ahora su carga de pecado pasa a la cuenta de la cruz y la vida eterna de Cristo pasa a la cuenta suya. Pero Dios hace aún mucho más. Habíamos llamado a este concepto el concepto nosotros en Cristo. Quiere decir, nosotros en Cristo significa pecadores cubiertos por la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos va a ver a través de la justicia de Cristo. Por eso decíamos ayer que la gran diferencia entre el concepto de justificación romano católico y el concepto de justificación protestante está en la forma de interpretar la palabra justificación. Mientras la estructura teológica romana, el concepto de justificación significa hacer justa a la persona, en el concepto protestante significa declarar justa a la persona. En otro sentido, o en el mismo sentido, pero explicado de otra manera, la justicia que me absuelve, que me perdona, no es mi justicia, no son mis actos buenos, sino que es la justicia de Cristo. Dios me declara justo cuando yo acepté la justicia de Cristo y ahora esa justicia se convierte en mi justicia con el solo hecho de yo aceptarla por la fe. Pero Dios hace algo más. Dios coloca ahora al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Quiere decir que al momento de ser bautizado, el pecador justificado recibe el Espíritu Santo como un don. En Juan 15:4, Jesús nos explica de forma simple entonces la secuencia de una vida cristiana fructífera. Vamos a leer el texto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, vamos a verlo en una versión más moderna, el texto mismo, ¿cómo dice? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vamos a hablar ahora en términos prácticos. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, mira querido, la vida cristiana no se trata de tú esforzarte ahora por no mentir, por no engañar, por no cometer adulterio, por tú ahora fajarte con el pecado. De lo que trata la vida cristiana es de que tú vengas a mí, de que tú permanezcas conmigo, de que tú desarrolles una relación íntima conmigo. ¿Cómo tú desarrollas una relación íntima con Jesús? Por ejemplo, en las mañanas usted se levanta y usted ahora saca un momento de comunión con el Señor. Preferiblemente, si usted sale para las 8 a su trabajo, tiene que entrar a las 8 de la mañana, entonces usted se levanta temprano para pasar por lo menos 15, 20 minutos, media hora, hasta una hora, lo que usted considere con el Señor. Entonces ahora usted va a pasar tiempo con el Señor, desde el momento en que se levanta. Usted va a sacar, va a orar en primer lugar, se va a presentar ante el Señor, va a pedir la dirección de su espíritu y va ahora a estudiar la Biblia. Puede estudiar la Biblia, puede estudiar también un libro cristiano que le ayude a conocer cualquier tipo de aspecto que usted quiera investigar de la palabra de Dios. Puede cantar una alabanza si quiere, poner una alabanza, cantarla, ora. Si tiene su familia, pues usted la convoca y pasa un tiempo con su familia. Típicamente, en mi caso particular, yo saco un tiempo para mí y luego convoco a la familia, porque probablemente no voy a poder someter a los niños a más de 15 minutos en una actitud de adoración al Señor, sobre todo que acabo de levantar. Pero yo sí puedo pasar mucho más tiempo en comunión con el Señor, entonces yo saco un poquito más de tiempo que el resto de la familia. Ahora ya estamos listos para iniciar las actividades del día, bañarnos, desayunar, prepararnos, salir a la calle. Ya usted ahora se ha presentado delante del Señor, usted ha presentado su día delante del Señor. Esa es la forma de usted permanecer en Cristo, empezar a desarrollar una relación con el Señor Jesucristo. En este momento de la mañana usted le puede pedir al Señor, Señor, ponme alguna persona que durante este día yo pueda hablarle de tu salvación. Alguien que me pregunte si yo soy tímido, pues mira, Señor, tú sabes que yo soy tímido, ayúdame a yo poder decirle a alguien acerca de esta salvación que tú nos has dado. Preséntame a alguien, haz que alguien incluso me pregunte, o alguien me comente algo, o dame la sabiduría para yo colarme con el tema y ponerlo en la vida de alguna persona. Entonces ahora usted que está caminando por la vida María se encuentra con su amiga Susana y comienza, oh María, ¿cómo te estás? Oh, tú estás hermosa, ¿cómo te ha ido? Esto, lo otro. Wow, ¿por qué te encuentras tan bonita? Ah, ¿sabe por qué? Porque yo conocí a Jesús. Ya usted mete ahí el cassette. ¿Cómo es eso, Ana María? Ah, muchacha, déjame explicarte. Acabo de entender cómo el Señor me ha perdonado, cómo el Señor está dispuesto a transformar mi vida. Entonces ahora usted comienza a ¿qué? A hablar con su amiga Susana algunos aspectos, sin saturarla, sencillamente algunos toques. Es como dice la Biblia, ustedes son la sal de la tierra. No somos la sal, nosotros ¿qué hacemos? Le damos el gustito a la vida. Usted no puede salir y se lo tira a la gente para que se sale, ¿no? Usted sencillamente le pone un poquito de sal. Entonces Susana se queda con la experiencia de decir, wow, pero yo sentía a María tan cambiada, tan alegre, tan contenta, y ella que tenía un carácter así como antes medio refunfuñón, pero ahora qué bueno que ha conocido a Jesús, pero yo necesito seguir hablando con ella al respecto. Pero ya usted ahora sigue en el curso de su día. Al final, al regresar, usted puede tener un momento especial para leer algún libro que le esté gustando sobre el milagro de la conversión,
sobre el crecimiento en la vida espiritual. Hay muchísimos libros interesantísimos, bonitos, que usted también puede cultivar la lectura, poner en el camino de su trabajo, de regreso, música especial. Yo tengo himnos instrumentales, algunos cantados que me mantienen todo el tiempo pues tranquilo, relajado. Esta es la manera de lo que significa permanecer en Cristo. Si usted viene con una música relajada que lo está conectando con el Señor, es muy difícil que usted le grite a una gente porque se le cruzó en la calle. Ahora, si usted pone un reggaetón cristiano, donde están todos esos tambores y todas esas cosas, aunque diga que es cristiano para yo decir que se acerca a algo de este lado, es muy probable que usted desarrolle una cultura violenta. Que cualquier cosa usted lo agite o lo llene de ira. Entonces, usted selecciona, ¿verdad?, el tipo de música que no debe ser carnal, debe ser una música espiritual que lo va a mantener a usted en una constante presencia delante de su Dios. Ahora, Jesús dice, si ustedes hacen eso y permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Y el fruto se va a ver. Se va a ver. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que mi decisión de permanecer en Él, si yo decido permanecer en Cristo, suponiendo que este rojo simboliza a Cristo, yo decido estar siempre cubierto de la justicia de Cristo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, va a estar morando en mi vida, transformando cada día mi vida, y el resultado que se va a ver es el fruto del Espíritu, que no es nada más y nada menos que el amor. El amor ágape, el amor hacia el prójimo, el amor a Dios, va a ser el resultado de mi decisión de permanecer en Cristo. Quiere decir que a partir del bautismo, el Espíritu de Dios viene a tomar ahora posición en mi vida. Y viene a tomar posición no porque Él está haciendo algo obligado, sino porque yo he aceptado que el Espíritu de Dios sea quien dirija mi vida. Yo lo estoy invitando a dirigir mi vida. O sea, lo que yo estoy haciendo en el bautismo es dejando a un lado al viejo Ricardo, gruñón, refunfuñón, egoísta, que siempre vive afanado y con muchas cosas. Lo estoy sustituyendo por la paz del Espíritu de Dios, por su fruto. Y ahora el Espíritu de Dios comienza entonces a transformar mi vida y a lavar mi pecado, a lavar mi temperamento, a lavar mi forma de actuar y mi forma de pensar. Cada día el Espíritu de Dios estará puliendo, cambiando, y la palabra estará cortando, podando, quitando cosas a esta ramita para que el fruto del amor se pueda ver al final. Además de la obediencia, la otra característica visible del creyente guiado por el Espíritu de Dios, decíamos, es la testificación, que está representada por el candelabro aquí en el santuario. Entonces, la obra del Espíritu Santo es limpiar mi vida de tal manera que Cristo pueda verse a través mío, a través de cada uno de nosotros. Efesios 4:13 presenta a Cristo como la medida referente. Miren qué dice el texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y ese es el objetivo del Espíritu de Dios. Él va a estar moviéndonos. Y va a estar luchando. Él sabe que va a luchar con nosotros. Él no tiene problema con eso. Siempre vamos a jalar para nuestro lado y el Espíritu de Dios va a decir, Ricardo, yo sé que tú vas a actuar de esta manera, pero lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, yo imagino que él debe reírse mucho lidiando conmigo y cambiando mis puntos de vista pues diariamente y a cada momento. Al final, el estado Cristo en nosotros permitirá ver a Cristo actuando en nuestras vidas. Y es lo que dice 1 Corintios 2:16, que nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
el apóstol Pablo está diciendo, cuando Cristo está morando en tu vida, ahora la mente de Cristo es la que te está dirigiendo. Y al final todos debiéramos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, Cristo dirige mi vida, yo ya estoy muerto. La pregunta es, ¿qué vas a escoger tú? Yo terminé el tema esta noche con la parábola de un amigo. Estuve hace ya algunos años atrás, viajé a Inglaterra, a una feria de energía, recuerdo, con un inversionista amigo también. Nos tocó ir a la feria que estaba justo en el medio de Inglaterra, en un pueblito ahí que estaba en el medio. La feria era muy pequeña, pensábamos que iban a durar varios días, pero en realidad en el primer día recorrimos todo, vimos todo, se dieron los temas también esenciales que queríamos escuchar. Y entonces no teníamos nada que hacer, en el medio de Inglaterra no había nada que hacer. Mi amigo me dice, mira, vamos a alquilar un carro y vamos a conocer Escocia, que está al norte. Escocia estaba alrededor de 14 horas de donde nos encontramos. Inglaterra es bien largo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y quién va a manejar? Porque hay que manejar en el lado inverso, ¿no? Inglaterra se maneja a la izquierda, nosotros manejamos a la derecha. No, yo manejo, no hay ningún problema. Bueno, pues está bien. Tú manejas y yo oro, le dije. Entonces, bueno, nos montamos, alquilamos un carro, nos montamos acá y finalmente encontramos la pista y tomamos para el norte hacia Escocia. Cuando justo tomamos la pista, mi amigo, que sabe obviamente que yo estoy en grupos pequeños enseñando el evangelio y todo eso, me dice, bien, explícame todo lo que tú sabes acerca del evangelio. Tenemos mucho tiempo, así que te voy a escuchar, tenemos 14 horas, así que tienes todo el tiempo para explicarme todo. Yo le dije, no, mira, vamos a hacer algo distinto. Explícame tú cómo tú ves la vida, cuáles son las expectativas tuyas, cuáles son tus metas, dónde tú entiendes que termina la historia de tu vida. Y entonces, en función de esto, pues yo voy a ir entrando o ajusto, o si tú quieres, yo te dejo que tú hables hasta el final. Y entonces, luego de eso, yo hablo sin parar. ¿Te parece? Y dice, está bien, yo puedo sobrevivir con eso. Entonces, pues mira, para mí, me dice él, la vida es como un carro hermoso, un carro extraordinario, de alta tecnología. Dios, que es el fabricante, nos ha dado un carro muy especial, un carro que tiene muchas capacidades. Solo tiene un pequeño problema y es que el carro está dañado. Está dañado por causa del pecado. Digo yo, bueno, me parece bien, excelente. Pienso que la analogía suena con potencial, te digo. Dice bien, este carro, sin embargo, está en garantía. El dueño de la fábrica te llama y te dice, mire, señor Ricardo, sabemos que usted tiene una de nuestras creaciones. Usted es una de nuestras creaciones. Usted la tiene con usted ahí. Y sabemos que su carro está dañado, su vida está dañada. Le tenemos la buena noticia de que nosotros estamos en la disposición de repararla completa y gratuitamente. Si usted nos trae su carro aquí al fabricante, nosotros le damos la garantía y le ponemos su carro pero mire, en punta nuevamente. Yo intervine y entonces le dije, mira, quiero ajustar un poquito la historia porque hay algo que no me parece bien en la historia, y es que yo tenga que llevar el carro y gastar gasolina y preocuparme para llevar el carro donde el fabricante. En el evangelio, pues el fabricante viene hasta donde ti y te repara el carro y tú no tienes ni siquiera que gastar ni molestarte en llevarlo y todo eso. Y me dice, bueno, está bien, yo no tengo problema con esa adición tuya. Así que, perfecto.
El fabricante viene, te repara el carro, te lo arregla, te lo pone nítido. Y ahora que tú tienes tu carro, ya ha pasado por el proceso del evangelio, está perfecto. Ahora tú comienzas a caminar por la vida. Y de repente llega una tentación a tu vida y lamentablemente tú caes y chan, chocas el carro. El fabricante, cuando te reparó el carro, te puso un teléfono en el carro, que es la oración. Ahora tú marcas el teléfono y dice, señor fabricante, sí, le habla Ricardo Catado. Yo acabo de chocar el carro y necesito que ustedes me lo reparen otra vez. O sea, necesito que me perdonen, ¿no? Y que me reparen este carro. El fabricante viene, te manda todo un equipo de asistencia, te arreglan el carro, te lo ponen otra vez nuevo, te cambian las piezas del lugar y ahora tú vuelves de nuevo a arrancar por la vida hasta que llega otra tentación o otro problema de pecado o no pudiste resistir y chan, chocaste. Y así te la pasas, tú sabes, llamando, reparando, chocando, llamando, reparando, chocando, hasta que Cristo viene y te encuentra en el proceso y perfecto. Cuando mi amigo termina, ya ha pasado como hora y media en todo eso, en todos los detalles que él le puso a la historia. Yo me reí y le dije, ya entiendo por qué tu estructura de la salvación está mal, está totalmente equivocada. Me dice, ¿cómo? Digo, sí, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Digo yo, mira, digamos que real efectivamente, la analogía con el carro me parece excelente. Tu carro está dañado, vienen y te lo reparan. El fabricante a través del evangelio te lo rehace, te hace una nueva creación gratuitamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Solo que aquí es donde la historia cambia. Cuando el fabricante te renueva el carro, que estaba gravemente dañado por el problema del pecado, ahora el fabricante te renovó el carro. Junto con la renovación y la garantía, te asigna un chofer junto con la reparación. Te coloca un chofer ahora a manejar tu carro. ¿Cómo va a ser? Me dice. Pero entonces, ¿y dónde está mi libre albedrío? Yo no, déjame explicarte dónde entra tu libre albedrío. O sea, el fabricante te explica a ti que tu vida es muy compleja para poder lidiar con el problema del pecado, porque realmente tú te encuentras viajando en vía contraria rumbo a la Canaán celestial. O sea, mientras todo el mundo viene huyendo de Dios, tú vas ahora hacia una reconciliación con Dios. Quiere decir que tú vas contrario a las decisiones y la dinámica del mundo. Y es muy difícil para ti poder manejar un vehículo en vía contraria, porque el mundo se te viene arriba y tú estás ahora trabajando con los principios de Dios, moviéndote en dirección a la redención eterna. Por eso el fabricante te asigna un chofer que se llama el Espíritu Santo. ¿Ves? Pero entonces yo no tengo la capacidad de decidir. Digo, no, sí, tú tienes la capacidad de decidir. Lo que pasa es que ahora el Espíritu Santo viene y toma el control de tu carro. Y ahora él comienza a moverse como una seda entre todas esas vías contrarias. Él comienza a moverse y a dirigirte. Pero habrá momentos en tu vida en que tú le dirás al Espíritu Santo, yo quiero manejar ahora, yo quiero manejar el carro ahora. El Espíritu Santo, que es sumamente cortés, porque el carro al final de cuentas es tuyo, él no se puede quedar manejando el carro si tú le estás pidiendo que tú lo quieres manejar. Entonces ahí él te suelta el timón. Ocupa el lugar del pasajero y ahora tú te metes a manejar en esa condición particular, en esa decisión o en esa acción, y resulta que ahora el pecado es quien está gobernándote y ahora tú te das cuenta de que no puedes resistir y chocaste. Ahora tú chocas, el Espíritu Santo está ahí y obviamente tú vas a tener que mirar de reojo al hombre y decirle, bueno, chocamos, no chocaste tú.
¿Sabes qué? Perdóname, yo no debí tomar el control del carro, sigue dirigiendo. Entonces el Espíritu Santo llama ahora, manda a reparar, se repara el carro, él vuelve y toma el control del carro. Y siguen caminando hasta que otra vez vuelve y sucede lo mismo, tú chocas, hasta que debe llegar un momento en que tú tienes que darte cuenta que cada vez que tú tomes el control del carro lo vas a terminar chocando y que debe ya darte un poco de vergüenza hasta que tú digas, y es aquí donde entra el concepto de la madurez cristiana, les digo yo, de que no tiene ningún sentido tú tratar de dirigir tu vida en la experiencia cristiana, sino que solo el Espíritu de Dios debe estar al control, en la dirección de tu vida. O sea, debe llegar un momento en el que tú te sientas en el lado del pasajero a reflexionar y decir, ¿qué hago yo tratando de manejar un vehículo que cada vez que tomo el control termino chocando? Entonces, en ese momento es donde la Biblia llama la perfección cristiana, cuando tú vienes a madurar, entender que separado de Cristo tú no puedes hacer nada. Y ahora tú le dices al Espíritu de Dios, toma el control de mi vida y guíame por la senda segura y recta hasta mi redención eterna. Yo quiero decirte esta noche, mi querida hermana, mi querido hermano, que la vida cristiana consiste en el reconocer que nosotros no podemos, en que nuestra salvación Dios la ha otorgado como un regalo desde fuera. Pero no solo que Dios nos ha redimido a nosotros en Cristo, sino que Dios quiere continuar en la dirección de nuestras vidas. Que Dios está totalmente interesado en que nosotros comprendamos la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo Jesús. Y cuando eso ocurra en la vida de cada uno de nosotros, entonces seguiremos avanzando, bajo la dirección del Espíritu de Dios hasta llegar a la Canaán celestial. Así que quiero que reflexiones mucho en esta historia, porque yo pienso que en cierta manera nos dice a nosotros cómo funciona la experiencia cristiana. Así que Dios te bendiga en esta noche, mi querido, y que el Espíritu de Dios tome el guía de tu vida, tome el control de tu vida, y las cosas van a empezar a fluir en tu dinámica familiar, en tu dinámica de trabajo, en tus relaciones humanas, en toda tu vida. El bálsamo fragante del amor de Dios va a empezar a alcanzar a todas las personas que te rodean. Así que Dios les bendiga a ustedes esta noche, y es mi deseo que esta pequeña parábola pues sea de utilidad en la experiencia de vida cristiana de cada uno de ustedes. Amén.